Ha llegado el momento de escuchar la palabra de Dios. Un potente mensaje extraído de las Sagradas Escrituras. En la voz del pastor Carlos Hoyos. Así que bienvenidos a este importante espacio. Y tenemos la primera pregunta, hermana Mercedes. Pastor, si una persona se hace bautizar hace mucho tiempo y no recuerda el pastor que lo bautizó, que si se tiene que volver a hacer bautizar. No. La Biblia habla de un Señor, una fe, un bautismo. Y en este caso no es determinante el recordarse del pastor que lo bautizó. Lo importante es que comprenda que fue bautizado en el nombre de Jesucristo. Amén. Para el perdón de sus pecados. Hay muchas personas que se bautizan y al correr del tiempo se les olvida la fecha y el pastor que los bautizó. Yo tengo cualquier cantidad de experiencias con personas que se me acercan a mí y cuando les pregunto quién los bautizó, ellos dicen, ¿sabe, pastor, que no recuerdo? Pero sí, bueno, yo me bauticé y desde entonces mi vida cambió. Entonces, recuerde que aquí lo importante es que usted sea consciente que fue bautizado. Amén. En el nombre de Jesucristo para el perdón de sus pecados. Amén. Pastor, para pedirle un favor y nos dé una explicación acerca de los cuerpos de las personas que mueren y no se descomponen. Más bien es como refiriéndose a las momias, ¿no? Sí, que... Ya. Bueno, la Biblia dice que hay vida en el hombre en tanto que el Espíritu de Dios está en él. Pero una vez que el Espíritu de Dios abandona al hombre, el hombre deja de ser. Entonces aquí no va a tener ninguna implicación el que se momifique o no. Ya no hay vida en él. Simplemente vendrá el momento de la resurrección y entonces se hará lo que está escrito en la primera carta del apóstol Pablo a los tesalonicenses, capítulo 4, el verso 16, donde dice que el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, los muertos en Cristo resucitarán primero. Está haciendo alusión que hay dos resurrecciones. Una, la primera, que es en la que participan los cristianos. Dos, la segunda, que es donde todos los muertos de toda la historia han de resucitar para dar a Dios respuesta de todos sus hechos que hicieron en los días de su carne, sean buenos o sean malos, como lo dice Salomón en el capítulo 12 del libro de Eclesiastés. Pastor, pero creo que en ese caso el cuerpo no tiene... Absolutamente. Porque si una persona muere calcinada, si muere devorada por fieras, el cuerpo no, después de que la persona muere... No hay nada. Porque recuerde que el ser humano, pues, es un ser integral que cada uno de sus componentes, si es que se le puede llamar así, tienen una función. Entonces, sabemos que el cuerpo es el vehículo que es movido por el espíritu o el hálito de vida que Dios le dio y en el cual opera la conciencia o la razón del ser o el alma misma, que es la que da de dar cuenta en el día de la resurrección. Amén. Claro que sí, pastor. Nos llega también una pregunta por el canal de YouTube. Nos dice nuestro oyente, me gustaría saber por qué Jesús en el Evangelio de Mateo dice, vosotros sois la luz del mundo, y en el de Juan dice, yo soy la luz del mundo. Porque, a ver, vamos por parte. Cuando usted mira cada uno de los textos, va a encontrar, en el caso de Juan, Jesús da una declaración refiriéndose a su deidad. Porque cuando Jesús dice, yo soy la luz, está diciendo mucho más de lo que usted se imagina o piensa. Recuerde que la palabra Dios etimológicamente viene de la palabra luz. Según San Juan capítulo 8, el verso 1, el verso 12, lo que está diciendo es, yo soy Dios.
Eso es lo que Jesús directamente está diciendo. Cuando hace alusión al Evangelio según San Mateo, ya va en otro contexto. ¿Por qué? Porque se supone que si sus discípulos le han creído y viven la vida cristiana, automáticamente deben de convertirse en un referente para la sociedad que les rodea. Amén. Porque su vida, su testimonio, ha de marcar la diferencia, ha de enseñar al mundo que sí hay una vida diferente en Dios. Entonces, una cosa es la declaración de Jesús en relación a su deidad, otra cosa es la responsabilidad que Jesús entrega a sus discípulos acerca de lo que representan en la sociedad como un medio a través del cual el mundo ha de ver el cambio. Amén. Pastor, nos escribe una madre soltera y dice: Pastor, tengo 2 hijos que son nacidos y criados en la iglesia, pero ahora están apartados del camino del Señor. Quiero saber de qué manera puedo orar por ellos. La verdad, verlos así me duele muchísimo. Y a veces me pregunto en qué fallé en la crianza de ellos. Es muy... A ver, quiero ser como muy objetivo. Casi siempre los padres de familia pensamos que criamos bien a los hijos. Pero muchas veces existen fallas que, creyendo nosotros que estamos haciendo bien, estamos haciendo mal y puede repercutir en el desarrollo de la vida cristiana de nuestros hijos. Pero vamos a suponer de que efectivamente usted crió a sus hijos, les inculcó valores, les enseñó la vida cristiana. Es importante que comprenda que nosotros criamos hijos, ellos crecen y mañana ellos toman sus propias decisiones. Cuando yo tengo la conciencia tranquila de que hice el trabajo de un buen padre o de una buena madre o de unos buenos padres en el caso de la pareja, pues más allá de orar y de estorbar para que mis hijos pequen, yo debo de tener paz interior porque cumplí con mi deber. Cuando ellos ya son mayores, son responsables ante Dios y ante la ley. A mí lo que me debe de quedar claro es que la enseñanza que da Salomón en el libro de Proverbios cuando dice: instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él, ha de darse en la vida de mis hijos en alguna de sus etapas. A veces nuestros hijos crecen y ya son mayores, toman decisiones muchas veces equivocadas por su propia voluntad, otras veces las toman equivocadas por las presiones sociales, pero un día cualquiera ellos entenderán que por ahí no es el camino y se acordarán del Dios de sus padres y entonces vendrán y se reconciliarán con Dios y usted podrá ver realizado el resultado de su trabajo. Así que el consejo que yo le daría es: número 1, si falló en la crianza, pues ya no hay nada que hacer aparte de orar y buscar que ellos razonen para que se encaucen por el camino del bien. 2, en caso de que los hayas criado correctamente y ellos después de crecer han tomado sus propias decisiones, pues descansa en Dios y espera que la palabra es clara. Si los instruiste en el camino, llegará el momento cuando ellos reflexionarán y volverán al Dios de sus padres. Claro que sí, pastor. También nos escribe un oyente, nos dice: quiero saber si se podría pensar que Adán no tiene salvación. Usted puede pensar todo lo que quiera, pero eso no es igual a que sea real. La Biblia habla que Adán es hijo de Dios. Tal vez usted no lo ha leído. Lea la genealogía que aparece en el Evangelio de Lucas, donde muestra la genealogía
descendiente de Jesús y encontrará que Adán es hijo de Dios. ¿Ya? Bueno, pastor, llevo 4 años de casada y siempre hemos tenido problemas. Hemos estado hasta de psicólogo, pero todo sigue lo mismo. Mi esposo me recuerda siempre mi pasado y se burla de mí porque él tiene hijos, más conmigo no ha querido tener hijos. Y nunca me dice nada bonito. Cuando quiero trabajar, él nunca está de acuerdo, no me deja trabajar. Pastor, hay demasiada tristeza en mi corazón y a veces rabia. A veces quisiera salir corriendo, pero me da temor hacer algo que no esté de acuerdo con Dios, que Dios no se agrade de ello. Muchas gracias, pastor, ya que su consejo sería para mí de mucha bendición y sus programas todos los días son un bálsamo para mi vida. Hay 2 maneras de ver la situación. Quiero plantearle 2, inclusive 3 posibles soluciones. Usted está pidiendo un consejo. Hay uno desde el punto de vista legal y es que usted no puede permitir ser maltratada. A usted la ampara la ley. ¿Ya? Ese es uno. 2. La Biblia dice: la mujer sabia edifica su casa. Y si su hogar se encuentra destruido a causa del comportamiento de su esposo, pues tienes un buen trabajito. Comienza a laborar en aras de construir esa familia. Porque eso es lo que dice la Biblia. La mujer sabia edifica su casa. Y la tercera, si usted ve que las cosas no funcionan, pues usted no está obligada a soportar maltrato de ningún orden de su compañero. Como también debes de saber que lo más viable en este caso es pedir consejería a tu pastor en tu iglesia para que él lo reúna, tengan terapias para parejas y busquen una solución a través del diálogo con un árbitro que pueda ser imparcial y ayude a encauzar la relación de tal forma que su vida mejore y que quien está actuando mal se corrija. En todo caso, sí quiero hacerle saber que no es fácil lo que usted enfrenta, pero que sí hay soluciones y ya la sabe. Una de orden legal, otra de orden personal que está bajo tu responsabilidad, edificar tu casa, y otra a través de la orientación que puedas recibir de tu propio pastor en tu iglesia, interviniendo él como árbitro en la relación de ustedes, buscando salidas al conflicto y al final pues poder ver realizado lo que usted desea. Amén. En ninguna manera tome decisiones movidas por los sentimientos, sea objetiva y espere en Dios y téngalo por seguro que Dios te va a dar la salida. Porque también la Biblia dice que en caso de que su esposo no fuese creyente, pero él consintiese en vivir con usted, más allá de que sea complicado, dice la Biblia que la parte creyente no debe de abandonar a la parte no creyente, pastor, pero siempre y cuando la parte no creyente no quiera abandonar a la esposa o al esposo. Pero si él quiere vivir con ella y siempre recibe maltratos y burlas con los hijos de él. Estamos hablando de inconverso, de una persona que es inconversa con una creyente. Si en ese caso se diera, a ver, porque son 2 maneras de verlo. Una cosa es que la pareja sea creyente. En ese Ella caso, es creyente y el esposo no es creyente. él no es creyente. Ni los hijos tampoco. Bueno. En ese caso lo que la Biblia dice es que si él consiente en vivir con ella,
ella no lo abandone. Eso es lo que dice la Biblia. Pero tiene que estar sujeta a esos... Espera, pero tiene tres posibles soluciones, que fueron las que dijimos. Una de orden legal. Usted sabe que hoy existe una escala de valores en la sociedad, ¿sí? La mujer, las mascotas y por último el hombre. Entonces, en ese orden de ideas que maneja hoy la sociedad, pues usted tiene una posibilidad de agotar ese recurso legal. Buscar de que el hombre entienda que debe de respetarla y que debe de darle el lugar que usted, como ama de hogar, necesita. 2, puede buscar una orientación con su pastor, como dijimos, o en el caso tal, hablar con su compañero y buscar la ayuda profesional de un psicólogo, yo qué sé. Y 3, pues, si se hace la vida insoportable, no dañe su vida, ni dañe la vida de sus hijos. Quédese sola, porque tampoco puede ser que alguien me maltrata y me maltrata y me maltrata, y yo busco por todos los medios en solucionar, y la persona se empecina en hacerme daño. Pues yo pienso que el cristiano tampoco está obligado a esa situación. Amén. Pastor, hay una pregunta de Luz Estela Calderón. Dice, Pastor, una pregunta. En el barrio donde vivo, el alcalde va a repartir regalos para los niños y anchetas navideñas. ¿Está mal que un cristiano reciba de estas cosas? Dios lo bendiga. Pienso que no, porque al final es el impuesto que paga el pueblo. Eso no lo saca él de su bolsillo, ni se lo saca la Virgen de Piendamó. Lo saca es del presupuesto del pueblo. Es la manera de disfrazar el populismo. Pues reciba. Sí, señor. Pastor, nos hace también una pregunta. Nos dice nuestro oyente, ¿para qué tiene Dios reservado el Leviatán y cuándo saldrá? Ese es un pasaje del libro de Job, que está haciendo alusión acerca de una figura literaria. Recuerde que el libro de Job es poético, ¿ya? Es poético. Entonces en la poesía, pues se manejan ciertas figuras que no necesariamente están diciendo exactamente lo que se quiere decir. Es simplemente una figura literaria. Pastor, ¿es verdad que hay reptilianos que están metidos en los cuerpos de los humanos? ¿Qué? ¿Reptilianos? Pues esos son manejos que da la gente en el último tiempo, dándole más importancia a las criaturas que al Creador. Pablo en la carta a los Romanos capítulo 1, del versículo 18 en adelante, muestra hasta dónde ha decaído el ser humano. Pero hay algo que debe de quedar claro. En la primera carta a los Corintios capítulo 15, se hace una muy buena apología acerca de la resurrección, puesto que habían algunos que pensaban en posibilidades tales como de reencarnación en animales. En este caso, pues están planteando una situación de un ser diferente al humano que posiblemente puede entrar en la vida del hombre, cosa que está bien explícito en el capítulo 15 de la carta a los Corintios, donde se establece que cada especie está divinamente delineada, separada de las otras. No existe esa posibilidad. Sí, señor pastor, nos pregunta también un oyente, dice él que si hay alguna diferencia entre robar y hurtar o que si simplemente son sinónimos. Es lo mismo. Pastor, ¿qué va a pasar con las almas de las personas que murieron en el diluvio? Bueno, pues en el orden bíblico lo que va a pasar es que, como no obedecieron a Dios a través de Noé, pues esperarán el juicio ante el gran trono blanco que menciona Apocalipsis. Recuerde que hay dos resurrecciones y la dijimos al principio. La primera, la resurrección de los cristianos,
Y la segunda, la resurrección de todos los seres humanos. Los que vivieron desde Caín hasta el último hombre que no haya obedecido a Dios. Entonces van a ser juzgados por sus obras. Y el que no se haya inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Eso es lo que dice la Biblia. Hay un oyente que nos dice, aparte del texto que aparece en Tesalonicenses, ¿hay algo otro texto que hable acerca del arrebatamiento de la iglesia? Léase Primera de Corintios capítulo 15, todo ese capítulo, y va a encontrar no solamente la transformación, sino la glorificación, las diferencias que hay entre los cuerpos celestes, cuerpos humanos, cuerpos animales, cuerpos de reptiles. Usted encuentra toda la diferencia. Ahí hay una muy buena apología acerca de la esperanza del cristiano, que es la resurrección de Jesús. Pastor, ¿cómo serán juzgados los indígenas que existieron en América antes de la conquista? Romanos capítulo 2 dice que todos los que sin ley pecaron, sin ley también perecerán. Y todos los que bajo la ley pecaron, por la ley serán juzgados. Ahora bien, si sigues leyendo el capítulo 2 de la carta a los romanos, el apóstol hace una explicación muy interesante acerca de aquellos que no son hijos de Abraham, pero que actuaron conforme a los principios estipulados por Dios. Entonces dice que aunque no tengan derecho por descendencia, lo tendrán por acciones. Por eso es que es muy importante entender ese pasaje de la Biblia en el libro de Apocalipsis, cuando menciona el juicio ante el gran trono blanco. Amén. Pablo hace una muy importante enseñanza entre los griegos cuando les hace saber que Dios no dejó sin testimonio a los antiguos, dándoles el fruto de la tierra, la lluvia temprana y tardía y la alegría del corazón, enseñándoles con ello que de alguna manera los mortales en cualquier parte del mundo han de entender por medio de las cosas creadas que hay un ser divino, como lo estipula Romanos capítulo 1. El eterno poder de Dios y deidad se hacen claramente visibles por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusas. Luego Pablo dice, eres inexcusable cualquier hombre que sea. Amén. Los seres humanos, por el hecho de tener esa capacidad de establecer las diferencias y, según su concepción, abstenerse de cosas malas, porque su conciencia les dice que ofende, que va en contravía de una ley, los hace acreedores en parte, en algún sentido, a la misericordia de Dios, como lo puede encontrar usted en ese capítulo 2 de la carta a los romanos. Mi pastor, un oyente también nos pregunta y nos dice, Dios los bendiga, amados. Una pregunta, ¿por qué hay hijos de pastor que se apartan o están apartados si han sido criados en el Evangelio? Porque los pastores educamos a nuestros hijos, criamos a nuestros hijos, ellos crecen y toman sus decisiones. Ningún hijo de pastor será salvo porque sea hijo de pastor. La salvación no es una herencia genética. Exacto. La salvación es un milagro que Dios hace en el individuo. Los hijos de los pastores, como los hijos de los creyentes o los hijos de todos los seres humanos, son simplemente personas que tienen virtudes y tienen defectos, que algunos saben encauzar las virtudes para mejorar, otros echan mano a sus defectos para empeorar, pero al final los unos y los otros darán cuenta a Dios. Ahora bien, si es por falta de gobierno en la familia pastoral, ya ese capítulo no me corresponde a mí, porque cada pastor será responsable ante Dios por su ministerio y por su familia. Pero algo sí debe de quedar en claro. Los pastores engendramos hijos, pero no podemos obligarlos a ser cristianos. Les inculcamos valores, les estorbamos el pecado,
buscamos por todos los medios de que no se aparten del camino. Pero si ellos llegasen a tomar un camino equivocado, pues es importante que los cristianos desliguen el comportamiento del hijo con la vida del pastor, porque cada uno será responsable, como lo dice el capítulo 18, el verso 4 y el verso 20 del libro de Ezequiel. Pastor, el nuevo milenialismo sustenta que la venida del Señor será por etapas. ¿Qué opina de esto? A ver, otra vez más despacio. Que el nuevo milenialismo sustenta que la venida del Señor no es en etapas. ¿Qué opina de eso? No es en etapas. Así dice acá, no es en etapas. ¿Qué opina de esto? Pues yo digo lo que la Biblia dice. Aclaro que con relación a esa pregunta, más que el nuevo milenialismo, hay varias corrientes en el campo teológico, ¿ya? Según los pensadores. Y es que hay unos que piensan que cuando Cristo venga por la iglesia no es la segunda venida. Incluso predican que no esperemos la segunda venida de Cristo. Que porque si la esperamos nos toca la gran tribulación. Así hay una corriente que manejan algunos escatólogos. ¿Ya? Hay otros que piensan que Jesucristo ya vino, o sea, que no vendrá. Y hay otros que pensamos que la segunda venida de Cristo es un evento que tiene un comienzo y tiene un fin. Que así como una semana comienza el domingo y termina el sábado, pero de domingo a sábado hay varios días y en esos días varios eventos, así también la venida del Señor comienza con el arrebatamiento de la iglesia y termina con su revelación. Y lo hago basado en lo que está escrito en la carta a los Hebreos, donde nos enseña que Cristo murió por nuestros pecados, pero vendrá por segunda vez sin relación al pecado para salvar a los que le esperan. Textualmente dice, vendrá por segunda vez sin relación al pecado para salvar a los que le esperan. Refiriéndose a la iglesia que había sido salva el día de Pentecostés y que habían creído al evangelio predicado por los apóstoles, pero que luego de la muerte de Esteban sufrieron la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Entonces ya depende de la corriente de pensamiento a la cual usted piense que se ajusta más a su manera de ver las cosas, porque es muy respetable lo que la gente piensa. Y como son situaciones de interpretación, pues es complicado, porque hay pasajes en la Biblia que no necesitan interpretación. Dios es uno, eso no necesita interpretarse. El bautismo en el nombre de Jesucristo, eso es así. Hay un juicio, es verdad, eso no tiene problema. Ya hay pasajes que son de interpretación y dependiendo de la escuela de pensamiento, así la interpretan. En el campo de los escatólogos, algunos piensan que Jesús, pues, lo que dice segunda vez, ya no será segunda vez sino tercera vez. Entonces dicen, Cristo vino la primera vez a morir por nuestros pecados. Luego viene por la iglesia, sería la segunda vez. Y lo que llama la Biblia de segunda vez, que es su revelación, entonces ya sería la tercera vez. Pero aclaro, esos son corrientes de pensamiento. Eso no afecta en nada la fe del cristiano, ni su salvación, porque simplemente es un manejo conceptual. Unos piensan que Cristo vino, que cuando venga otra vez a levantar su iglesia, no se contará como la segunda venida, y que por eso pues el cristiano no puede esperar la segunda venida. Otros pensamos que la segunda venida de Cristo es un evento que tiene un comienzo y tiene un fin. Comienza con el levantamiento de la iglesia y concluye con su revelación. En ese lapso de tiempo
hay eventos en el cielo y hay eventos en la tierra. En el cielo, los cristianos recibiendo los galardones, las bodas del Cordero, la adoración, el himno de los redimidos, ¿ya? Y mientras eso pasa allá, en la tierra hay gran tribulación. Amén, pastor. Nos hace también una pregunta, nos dice nuestro oyente que la palabra, perdón, la palabra dice que Lea tenía ojos delicados. ¿A qué se refiere eso? Según los historiadores dicen que tenía un problema en los ojos que en nuestro medio se le llama lagañas. O sea, mantenía irritación en los ojos permanentes. Sí, hay personas que sufren de los ojos, los mantienen irritados. A eso es a lo que algunos dicen que se refería los ojos tristes de Lea. Mientras que los ojos de Raquel eran como los de una vaca. Es decir, que después de 3 días de muerta la vaca, los ojos todavía están brillantes. Brillante, sí. A eso es a qué se refiere. Pastor, una amiga es de otra iglesia y ella siempre dice que el Espíritu Santo siempre le habla y siempre le responde. Y a ella recurren muchas personas para pedir oración. ¿Es verdad? Pues yo quiero decirle a la hermana que tiene la inquietud que no se preocupe, que a mí me hable el Espíritu Santo las 24 horas, siempre y cuando lea la Biblia. Yo no necesito esperar una revelación circunstancial. Tengo la palabra profética más segura. Las personas que manejan ese concepto son susceptibles al engaño, a la falsedad, a ser endiosados, Exacto. a tomar rumbos equivocados con relación a su fe. Un cristiano, perdone, no debería ni siquiera de pensar que eso es verdad, porque tenemos la palabra profética más segura. Y si es una creyente o un creyente, pues el Espíritu Santo está en su vida. Y usted ya sabe que el Espíritu Santo la guía o lo guía a toda verdad. No tiene necesidad de estar No. recurriendo a tal persona. Es que yo no entiendo por qué lo hacen. Pastor, a veces en la iglesia sucede eso. Es un fenómeno que lleva a los cristianos a dejar de poner su mirada en Dios y en su palabra por poner la mirada en un soñoliento, en un llamado visionario, O en una persona de la en un iglesia. presunto profeta. Sí. Cuando tenemos la palabra profética, ¿qué? Más segura. Dios me habla a mí todos los días que abro la escritura, todos los días que pienso en el texto que Dios por su gracia me permitió grabar en mi mente. Y Dios me habla cada vez que voy a dar un paso, porque está escrito, el Espíritu Santo los guiará a toda verdad. Amén, pastor. Bueno, aquí hay otra pregunta. Dice, ¿por qué los testigos de Jehová dicen que el reino es acá en la tierra y se sustentan con la cita donde Jesús les enseña cómo orar? Dios les bendiga. Porque el Dios de ellos es el vientre y su morada es terrestre. Por eso piensan así. Nosotros no pensamos así. Y no pensamos porque tenemos razones bíblicas. Lee el capítulo 11 del libro del profeta Isaías. Lee el capítulo 65, verso 19 del profeta Isaías. Y lee el capítulo 20 del libro de Apocalipsis y te darás cuenta que el reino de Dios es otra cosa. O si no, envía a los testigos de Jehová a los parques del África a ver si pueden estar tan tranquilos acariciando los leones. O que se metan al Amazonas a ver si se encuentran por allá con un güiro o con un cocodrilo de los del Amazonas, si pueden sobrevivir. La Biblia dice que en el reino de Dios las criaturas aquellas serán mansas. Inclusive un niño los podrá pastorear. Por eso nosotros pensamos que el reino de Dios no es como los señores testigos de Jehová lo piensan. Porque entre otras cosas dijeron que fue en el año de 1914 que comenzó el reino. Y cuando no les funcionó, entonces ya lo trasladaron al campo espiritual. Sin embargo, ellos siguen pensando que eso es la banderita con la cual ellos defienden su tesis.
pero todavía los pican los zancudos, tienen que matar las pulgas, tienen que bañarse para quitar los piojos. Pues en el milenio aquello no sucederá. Pastor, en el primer libro de Samuel capítulo 28, verso 7, habla que Samuel ya muerto habló con Saúl por medio de una bruja. ¿Esto es posible que suceda en este tiempo? Claro que es posible, pero no en el sentido que la gente comúnmente lo hace. Si usted mira bien, encontrará que cuando Saúl ve que la pitonisa está afectada por la escena, él le pide que le declare y ella dice, veo que suben. Y recuerde que según Santiago, todo don perfecto desciende de lo alto del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Si lees el Apocalipsis, la bestia sube, los demonios suben. ¿Ya? Lo de Dios desciende. Entonces, ¿qué fue lo que pasó en la enseñanza del libro de Samuel? Que un espíritu de error usurpó la personalidad de Samuel para engañar a Saúl. Porque así está escrito también en la carta a los tesalonicenses, su segunda carta, dice que cuando los hombres no creen a la verdad, Dios les envía un poder engañoso para que crean a la mentira. Eso fue lo que pasó con Saúl. Un espíritu lo ha engañado haciéndose pasar por Samuel, disfrazándose de Samuel, a fin de que él caiga en la tragedia. Todo porque Saúl no tuvo en cuenta a Dios como Dios se lo había enseñado que debía de hacer. El cristiano debe de servir para una lección hoy. Y es que hay muchos cristianos que dicen que el papá vino, que la mamá vino. No, los muertos no vuelven, ni tienen memoria. Léalo en el Salmo 6. Sáname porque en la muerte no hay memoria de ti. Y en el Seol nadie te puede alabar. Léalo en el libro de Eclesiastés. Es mejor perro vivo que león muerto, porque los que viven saben que van a morir, pero los muertos nada saben. Léele en el libro de Job. Hay vida en el hombre en tanto que el Espíritu de Dios está en él. Si Dios lo abandona, el hombre deja de ser. El capítulo mismo 14 del libro de Job le enseña que tiene más esperanza el árbol que es cortado que el hombre que muere. Porque cuando el árbol es cortado, al percibir la lluvia, volverá a brotar de su tronco nuevos renuevos. Mas el hombre muere y no volverá a levantarse hasta que haya cielo. Refiriéndose a la resurrección. Amén, pastor. Nos hace una pregunta un padre de familia y nos dice: mi esposa y mi hija se maquillan y se pintan las uñas. ¿Pudiera yo explicarles bíblicamente que eso no es justo delante de Dios? La mejor manera de explicarle a la persona bíblicamente es que si es una cristiana, es una nueva criatura. Esas son cosas del mundo. Lea primera de Juan, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama el mundo, el amor del Padre no está en él. Y todo lo que hay en el mundo, los deseos de los ojos, todo lo que mis ojos ven que quieren tener, los deseos de la carne, todo el placer que mi carne desea, y la vanagloria de la vida, toda la apariencia que quiero mostrar. A eso es a lo que se refiere Juan en su carta. Entonces, una cristiana o un creyente, porque sabe la última noticia. Esta semana estaba mirando una estadística y, por ejemplo, en Bogotá, los centros de estética ya son más buscados por los hombres que por las mujeres, acomplejados. Hombre, yo no sé qué le pasa a la humanidad, pero es por el boom de información que hace verle a las personas que están mal como Dios los hizo. Y creen que la mano del artista puede hacerlos mejor, desconociendo que la obra de Dios es perfecta. Sí, amén. Creo yo
que por desagradable que usted se vea, es bueno que entienda que eres la obra de Dios y debes de estar satisfecho. Pastor, una persona, una mujer puede recibir el Espíritu Santo, pues ella dice que ella habla en lenguas y recibe el Espíritu Santo estando en fornicación. No, no. Es que el orden bíblico es: el que creyere y fuere bautizado, este será salvo. Y estas señales seguirán a los que creen y ya son bautizados. Una persona que vive en fornicación, si el Espíritu Santo se manifiesta en ella, automáticamente tiene que romper con esa relación. Nosotros lo vivimos. Amén. Estamos en un culto, Dios trata con una persona que está viviendo en fornicación y recibe al Señor Jesús. De una vez va y le dice a un compañero: hasta aquí llegó nuestra relación. ¿Te casas? O definitivamente no hay nada. ¿Ya? Y es bueno que entienda, le dice a aquella mujer, recuerdo aquella escena, que conmigo usted no va a encontrar nada hasta Que nos casemos. que nos casemos. De una persona que vive en fornicación y dice que habla en lenguas. Por eso esa es la temática que vale la pena analizarla, porque la gente confunde el Espíritu Santo con lenguas. Pero es que hay Y se personas- les olvida que, ojo, la mejor manera de ser llenos del Espíritu Santo es mostrándolo por los frutos. Sí. Amén. ¿Cómo es que una persona vive en adulterio, fornicación, Y dicen que hablan en borracho, lenguas? fumando y que habla y que el Espíritu Santo? No, eso a mí me parece que inclusive es como una blasfemia. Eso es más grave de lo que la gente piensa. Pastor, No es que, se le puede es que hay una atribuir. persona, nosotros conocemos de alguien que hablaba mucho en lenguas en la iglesia y lloraba y estaba... Viviendo y era mal. adúltera, sí. No, la mejor manera de una persona saber si tiene el Espíritu Santo no es porque hable un enredo, es porque los frutos que da son dignos Sí. de un verdadero arrepentimiento. Jesús fue claro: por los frutos que los conoceréis. Ahora espero que no estén diciendo que el pastor dijo que no hay que hablar en lengua. Eso no lo he dicho yo. Doy gracias a Dios que hable en lenguas más que muchos de los que están escuchando. Pero ojo, las lenguas no son el todo del Espíritu Santo. Es apenas una mínima. Y quiere que vaya más allá, insignificante, relacionado a todo ese paquete que tiene el Espíritu Santo para los hombres y mujeres que hacen la voluntad de Dios. Amén. Porque si usted mira bien, aparece el fruto, aparecen los dones, aparecen los ministerios, aparecen los resultados, y la suma final de la obra del Espíritu Santo en el creyente no es hablar en lenguas, ni profetizar, ni interpretar lenguas, ni hacer sanidades ni milagros, ni ser pastor. La suma final de la obra del Espíritu Santo en la vida del creyente es hacerlo apto para que en el momento que suene la trompeta, la voz del Señor Jesús sea escuchada por esa esencia del Espíritu que está en el creyente y produzca el milagro de la transformación para que pueda asumir el cuerpo de la misma gloria de Dios. Que eso es lo que dice la Escritura. Amén. Pastor, un consejo acerca de la noticia que salió del microchip como pasaporte COVID-19. Gracias. Pues, un consejo, ¿en qué sentido? No, solo dice ahí, así. Bueno, si es un microchip que le van a poner y usted no quiere ponérselo, pues no se lo ponga. Y si le urge viajar y se lo va a poner, pues tampoco se preocupe porque el Señor todavía no ha levantado la iglesia. El problema del microchip no es ahora. Usted ya lo tiene. Tal vez no sabía. ¿Cómo así? Claro. Usted cree que cuando presenta su cédula, presenta su tarjeta de crédito, ¿no ha visto que ya el lector lo lee? Ya no es como antes. No, el lector lo lee. Entonces, a ver,
vamos a ser objetivos. Todo lo que está avanzando la tecnología es preparando el camino para que cuando la marca se haga ley, usted esté acostumbrado y no se le complique. Eso debe quedarle claro al creyente. Pero hoy, a esta hora, faltando 9 minutos para las 7 del día 23 de diciembre del 2021, podemos decir con toda certeza que Dios está aquí. Y está no en cualquier parte, en su vida y en mi vida, en la vida de la iglesia. Entonces, mientras Dios esté en su vida y en nuestra vida, despreocúpese de lo que pase. Preocúpese el día que el Señor levante la iglesia y entonces comience a funcionar el microchip, la marca, como ha de funcionar. Pero lo que estamos viendo sí nos está diciendo a gritos que Cristo viene pronto. ¿Cuándo? Puede ser hoy. Por eso no se preocupe tanto ni por el microchip ni por el viaje. Preocúpese por ser fiel a Dios. ¿Cuándo? Ya, ahora, en este instante. Porque en este instante puede sonar la trompeta, el Señor levantar su iglesia y usted pensando en el peligro del microchip, cuando debía preocuparse más bien en su vida cristiana. Yo debo de preocuparme por ser fiel a Dios hoy, ahora, ya, en este instante. De ahí para allá despreocúpese, que es muy posible que el mañana nunca llegue. Pastor, escuche esta pregunta. En el libro de los Hechos, capítulo 2, verso 41, cuando Pedro predicó la palabra, se convirtieron más de 3,000 personas. Los que eran parejas que no estaban casados, o los apóstoles, los bautizaron así. Eso es muy subjetivo. Yo le invito para que crea como dice la Escritura. ¿Cómo dice la Escritura? Se bautizaron aquel día, se añadieron como 3,000 personas. Eso es lo que yo creo. Yo no puedo ponerme a pensar si eran gays, si eran lesbianas, si vivían en Yo pienso que es una forma de la persona como... No, las personas... Porque hay muchas personas que llegan a la iglesia y quieren bautizarse viviendo en unión libre. Y no se puede. Las personas deben de ser casadas o ser libres. Pero con respecto a lo que pasó allá, no podemos decir nada, porque la Biblia no dice más nada. Exacto. ¿Qué es lo que dice la Biblia? Se añadieron aquel día como 3,000 personas. Yo creo que eso es verdad. De ahí para allá no puedo pensar más. Amén. Sigamos. Pastor, nos llega una pregunta más y nos dice... el Señor Jesucristo les bendiga. ¿Qué debo hacer si en la congregación donde asisto mi pastor o la persona que me administra dice muchas mentiras? ¿Debo seguir en esa congregación o debo irme para otra? Bueno, pues yo le aconsejaría que se quede en la iglesia siendo un fiel testimonio en su comunidad, inclusive a su pastor. Es lamentable que se diga así de un pastor. Pero realmente su deber no es ni moverse, no. Al contrario, ore por su pastor y conviértase en un faro de luz allí. Pues sin para dañar nosotros la en imagen Jesús. de su pastor ante los hermanos, sin estar llenándose de amarguras ni dañando la conciencia de nadie, sino cumpliendo su rol como un verdadero cristiano. Entienda que esa persona que pusieron allí como pastor, vendrá el día en que será quitado de ahí. Dios permitió que llegara. Bueno, Dios también llegará el día en que lo sacará de ahí. No haga usted nada, porque cuando los hombres hacemos las cosas buscando hacer la obra de Dios, pues es donde vienen las divisiones, los resentimientos, y el único que gana es el diablo. Pero si usted es un hombre o una mujer cristiana y se le presenta ese fenómeno en su comunidad, su deber es orar y ser un verdadero ejemplo, Ser fiel. no dañar la imagen de su pastor ante nadie, ni hacer tertulias en torno a la vida del pastor, porque él es la autoridad, querramos o no querramos, está ahí, así como lo entendió David. David sabía que era el rey, pero decía,
Saúl todavía está vivo. Aunque puedo quitarlo, no lo voy a hacer porque no voy a tocar con el ungido de Con el Jehová. ungido de Dios. Y es que un hombre que dice mentiras puede ser ungido. Lea el libro de Isaías. Así dice Jehová: a Ciro mi ungido, aunque nunca me conoció. Eso equivale a que Dios pone personas, las cuales deben de cumplir una función. No sabemos cuál sea. Usted simplemente aprenda a ser cristiano cuando encuentra a grandes hombres de Dios, como también cuando no los encuentre. Es posible que exista algún Judas, pero no se desmotive. La iglesia no puede desintegrarse porque Judas sea el tesorero. Además, pastor, la Biblia dice: puesto los ojos en Jesús, no en el pastor, Exactamente. ni en ningún. El tiempo se nos fue. Amén. Nos-